Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas. Tú que eres bondad. Bueno, hoy continuamos. La última bienaventuranza que vimos fue la tercera, entramos en la cuarta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sí, ellos serán saciados. Aquí el Señor nos habla del hambre y la sed de justicia con la promesa de la saciedad, que serán saciadas esa hambre y esa sed. ¿De qué justicia nos habla Jesús? Jesús se va a expresar extensamente, no es una pregunta para que responda, es una pregunta que yo voy a responder. Jesús se va a expresar extensamente sobre la justicia en los próximos capítulos. Pero ya tenemos un ejemplo de justicia de la que habla el Señor 39 versículos antes de esta bienaventuranza. Es cuando el Señor se va a bautizar. Jesús se presenta a Juan Bautista y le pide ser bautizado. Perplejo ante semejante pedido, Juan le responde: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? El Señor le contesta: déjame hacer esto. Sí, conviene que cumplamos toda justicia. Juan se inclina ante la palabra de Jesús e inclina al Señor para bautizarlo. ¿Y qué sucede? Por primera vez en la historia, la Santísima Trinidad se manifiesta en el mundo. Por eso para nosotros es tremendamente importante la fiesta de la Teofanía, es la manifestación de la Trinidad en el mundo, por primera vez, como testimonio de San Juan Bautista, y es el fruto de la inclinación del Cristo sobre las aguas, de la inclinación de San Juan Bautista, aceptando un acto inentendible, absolutamente inentendible. ¿Y cómo se manifiesta? Perdón, debemos reconocer entonces que ni la justicia ordinaria, ni la justicia moral, ni el cumplimiento estricto de los preceptos incluyen la justicia de la que el Señor está hablando acá. Se trata de los sedientos y hambrientos de justicia del reino de Dios. Justicia que debe superar la de los escribas y fariseos, que dirá el Señor en este mismo capítulo 5, para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso esta justicia estimula el asombro. Un Dios que se acerca al hombre para servirlo. ¿Se acuerdan del primer gesto que hace el Señor en la última cena? El segundo, mejor dicho, les lava los pies. Que viene humildemente a buscar la amistad con el hombre. Yo no los llamo siervos sino amigos. Que con su exigencia le demuestra que potencialmente puede ser el hombre mucho más de lo que es, permaneciendo hombre, sin la tentación de ser como Dios, como le propone dormida. Una apertura de corazón que lo hace tener que tomar una decisión. O endurece aún más el corazón, o deja que crezca en él el hambre y la sed de ese conocimiento del amor de Dios, porque la justicia y la misericordia son dos manifestaciones del amor de Dios, no solamente la misericordia. Y la misericordia no es el más grande amor de Dios, el más grande amor de Dios es el ágape. Algún día vamos a hablar de eso. El hombre que está en el camino
que se ha empobrecido en el espíritu, que actúa como espíritu apacible ante las embestidas, cultivando la mansedumbre, y que viene recibiendo la consolación del Espíritu Santo ante las pruebas sin reaccionar, comienzan a sentir la necesidad de ajustarse a esa voluntad del Padre y como consecuencia a las necesidades de los otros, porque el Señor transforma nuestra sed de beber en la sed de brotar, es decir, de ofrecer, según lo prometió a la mujer samaritana. El Señor le dice a la samaritana: todo el que beba de esta agua tendrá de nuevo sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed eternamente, mas el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará hasta la vida eterna. Y al final de este mismo pasaje de la samaritana, cuando los apóstoles llegan al pozo con alimentos que habían ido a buscar y le ruegan que él coma, él les responde: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra. Y cumpliendo con la voluntad del Padre, Él mismo se hace comida para nosotros. Él se ofrece como alimento y bebida para nuestra nutrición espiritual. Lo dicen las Escrituras: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Decir estas palabras le costó a Jesús la pérdida de 5.000 fieles, de 5.000 seguidores, porque dijeron: tu palabra es demasiado dura para nosotros. Este es el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 56. La justicia según el reino no es una réplica automática y reactiva de castigo, sino una posibilidad de transformación de las energías negativas en una promesa de gracia. Si nos olvidamos de todo sentimiento de justicia lineal, si renunciamos a lo que aparentemente son nuestros derechos, nos vamos a encontrar con la misericordia de Dios. Tomar contacto con el hambre y la sed de justicia es abrirnos a la memoria que se eleva sobre las necesidades del alimento y la bebida perecederos, para sumergirnos en las profundidades de nuestro deseo primordial de Dios, inscrito en nuestras células desde la creación del primer hombre, Adán, deseo que fue manifestado como fuerza húmeda que asciende del humus, y ese humo fue la tierra, fue el material con el que fuimos formados. Los que estuvieron en el curso de Génesis se acuerdan de eso, que el texto dice: y una fuerza húmeda ascendía sobre la faz de la tierra, sobre la faz del humus. Ese humus es el elemento con que fue escrito el humano. Humano viene de humus. Y ese fuego que asciende, ese es el amor divino, es el amor eros, que llega hasta Dios. Génesis 2:6. Con este tema termino con un hermoso poema de Mata el Mezquín. Sobre la cruz del Cristo fue herido el costado para que corriera agua y sangre sobre todos aquellos que crean y vengan a Él. El agua para lavar la impureza del pecado y la sangre para eliminar su poder. Bendito el día en el que fue traspasado el costado de Jesús sobre la cruz, para que el pecador encontrase en Él la propia justicia, la propia santidad, la propia redención. Esa es la justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Sí, ellos alcanzarán misericordia. Entramos en el segundo grupo de las 8 bienaventuranzas que, como habíamos visto, se agrupan en dos partes con la inclusión de la palabra justicia. Acá la ven clara, la cuarta y la octava.
¿Se acuerdan? Hasta acá son las primeras 4 bienaventuranzas y hasta acá son las segundas 4. Estas 2 bienaventuranzas hablan sobre las pruebas. Por eso les muestro de vuelta esto para que lo recuerden. Es la 4ª bienaventuranza, vimos el hambre y sed de justicia de Dios, que es su disposición amorosa hacia nosotros. Ajustarse al Señor es aprender a recibir su mirada de amor y de compasión hacia nosotros, y esa compasión, si permanece en nosotros, puede ser ofrecida a los otros. Si recibimos profundamente su misericordia, no podemos dejar de ser misericordiosos. Podemos, pero no es bueno. La misericordia es la mirada natural de Dios hacia toda la creación. Hay una comunión entre la justicia y la misericordia de Dios. No son dos opuestos. Toda actitud divina se realiza como en un péndulo que oscila entre la justicia y la misericordia, en un movimiento continuo, de tal manera que su misericordia se esconde detrás de su justicia y su justicia se esconde detrás de su misericordia, como dice Abraham Heschel en su libro Dios en busca del hombre. Cuando Dios está juzgando, aparece la misericordia. Y cuando viene la misericordia, hace un juicio. Y así es un péndulo, que en Dios es una misma cosa, no son dos, pero diferentes. La misericordia es una mirada ofrecida a la necesidad del otro, una salida de sí mismo que pone en movimiento un acto de ofrenda desinteresada. Porque el Señor habla de hacer, no de mirar. Y ojo, es decir, en el Sermón de la Montaña, el Señor va a hablar de hacer, no va a ser un tratado filosófico. El Señor va a dar ejemplos concretos, que pasa esto y hagan esto, no hagan esto otro, porque va a pasar. Es decir, ya lo dije un poco al principio, esto que es las bienaventuranzas están planteadas de esta manera. No habla de mirar el Señor, habla de hacer, y esa mirada y ese hacer debe ser una manera constante de actuar. Podríamos decir, en el buen sentido, una costumbre. La misericordia es inclinarse ante la miseria, es el significado de la palabra. Es la miseria en el corazón, quiere decir misericordia. Transformándolo en asistencia amorosa y vínculo con todos los que están cerca de nosotros, sin peleas, sin divisiones. Transformándola en asistencia amorosa y vínculo, relación que debería permanecer estable ante la indiferencia y ante la agresión y ante la injusticia. La misericordia va mucho más allá del acto caritativo. Es hija del ágape, que es el amor divino. Es una gracia increada el ágape. El amor increado de Dios que desciende sobre nuestro corazón y se encarna en acto. Nos hace un puente que ofrece la atención que hemos recibido de parte del Señor y que permanece en nosotros y que le ofrecemos. Hacemos una cadena de ofrenda. Bienaventurados los puros de corazón, sí, ellos verán a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, imagen del Padre, Juan 14:9, uno con el Padre, Juan 10:30, recibió de la Madre de Dios y del Espíritu Santo, junto con un cuerpo, un alma, un espíritu y un corazón humano. Y como nos dice el padre Lev Guillet, un monje y sacerdote ortodoxo francés, que ya lo conocía, y no sé si vos, Clara, también no lo conociste. Sí. Dice lo siguiente. El Hijo se hizo hombre, y he aquí que por primera vez el corazón de un hombre late al unísono con el corazón de Dios. Por primera vez un amor perfecto hacia el Padre hace latir un corazón humano. Por primera vez un corazón de hombre late con un amor perfecto hacia los hombres.
Hemos recibido la misericordia divina luego de haber sido probados por el perdón hacia nuestros hermanos y nuestro corazón purificado. Sin embargo, no son solamente los actos de misericordia y de perdón los que nos han purificado y nos permiten ver a Dios, sino que todo este camino de las bienaventuranzas engarzadas unas con otras describen el itinerario completo hacia nuestra conversión al reino. Nos conducen a lo que San Ireneo llamó la gloria del hombre, que es, ¿cuál es la gloria del hombre? La visión de Dios. San Ireneo, padre de la Iglesia del siglo III, decía: la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Dice el padre Jacques acerca del corazón espiritual. Todos saben quién es el padre Jacques, ¿no? Es el fundador de esta iglesia y mi padre espiritual. El corazón es el centro esencial del hombre, centro silencioso, dinámico y organizador. Silencioso como el Padre, dinámico como el Espíritu Santo y organizador como el Verbo. Es el Espíritu el encargado de reorganizar, purificar, armonizar, transformar la vida psíquica y nutrirla, es decir, servirla. Y ella va a servir al cuerpo y el cuerpo al cosmos. El corazón espiritual duerme en la mayoría de los hombres. No se despertó. Está inutilizado y sin embargo Dios está. Por eso en la Biblia se emplea un verbo que significa despertarse, levantarse, para decir la palabra resucitar. Muchas veces cuando se habla del corazón damos por sentado que hablamos de las emociones y los afectos. Pero en la Biblia, como en la mayoría de los libros ascéticos de la tradición ortodoxa, el corazón tiene una significación mucho más rica. Es el órgano principal del ser humano, físico y espiritual. Es el centro de la vida, el principio determinante de todas las actividades y de todas las aspiraciones. En el corazón habitan las emociones y los afectos, pero también residen más habitantes. En el sentido bíblico, el corazón es el centro en el cual conviven, mezcladas, todas nuestras acciones, buenas y malas. ¿Se acuerda que el Señor dice, del corazón salen, y dice un montón de obras negativas? Las describe San Macario el Grande, un monje egipcio del siglo IV. El corazón gobierna todo el organismo corporal y reina sobre él. Y cuando la gracia posee al corazón, ella gobierna todos los miembros y todos los pensamientos, pues es en el corazón que se encuentra el intelecto. Yo ahí, porque esto es una traducción, la palabra que se utiliza es nous, que es espíritu, no es el intelecto. Por eso lo puse acá. Donde se encuentra el intelecto, no. El intelecto es acá. El nous es acá. El nous es el espíritu. Y todos... A ver, espera que me perdí. Bueno, sigo acá con la... Los pensamientos del alma, así como sus deseos. Por su intermedio, la gracia penetra igualmente todos los miembros del cuerpo. El corazón es de una profundidad insondable. Podemos encontrar allí salas de recepción y dormitorios, puertas y portales, numerosas piezas y pasajes. Se encuentra allí el taller de la justicia, tanto como el de la maldad. La muerte y la vida están en él. El corazón es el palacio de Cristo, y allí donde Cristo, nuestro Rey, viene a tomar su reposo con los ángeles y los santos. En él permanece, lo recorre y establece su reino. El corazón no es más que un pequeño navío, y sin embargo, allí se encuentran leones, dragones, criaturas venenosas y todos los refinamientos de la maldad. Los senderos rugosos y ásperos y los abismos abiertos. Pero también
están Dios y los ángeles, la vida y el reino, la luz y los apóstoles, la ciudad celeste y los tesoros de la gracia. Todo está allí. San Macario el Grande es uno de los grandes santos egipcios del siglo IV. La visión de Dios es el fruto de encuentros cada vez más íntimos y fuertes con la mirada de Dios, porque en realidad nosotros somos mirados por Él. Recibimos su mirada hacia nosotros. Jesús siempre es sujeto, siempre. Cuando nosotros lo miramos, Él nos mira. No sé si vale la pena decir un poema hermoso de Machado, que está entre sus ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero eso es donde están sus dichos más famosos. Dice, el ojo que tú miras no es ojo porque lo miras, es ojo porque te ve. Y yo creo que de alguna manera tiene que ver con esto. Como que nosotros no miramos a Dios, somos mirados por Dios. Algo dice San Pablo también de esto. Él dice, conoceremos a Dios porque seremos conocidos por Él. Recibir una mirada íntima como cuando miró a Natanael diciéndole, bajo la higuera te vi. ¿Saben qué significa bajo la higuera te vi? La higuera es el lugar de la plegaria. Es decir, cuando Jesús le dice eso a Natanael, le está diciendo, yo estaba en tu plegaria. Juan 1:48. Su mirada exigente al joven rico, proponiéndole que venda sus posesiones y lo siga. Es un texto hermoso, que le dice, Señor, ¿qué hacer para dar la vida eterna? Él dice, los mandamientos, qué sé yo, y él dice, eso lo hago desde mi juventud. Entonces dice, lo mira, lo ama, y le dice, entonces ve, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y este hombre rico se retira. La mirada de Pedro, cuando Jesús le cambia el nombre, o la mirada más fuerte, luego de su triple negación, cuando Jesús lo mira y le despierta el arrepentimiento profundo de lo que había hecho. La mirada sufriente de Jesús en la cruz, al evangelista Juan y a la Madre de Dios, transmitiéndoles la nueva filiación, donde iba a vivir María junto con Juan. Y finalmente la mirada desgarradora al Padre, diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abrir la puerta de nuestro corazón al corazón del Señor es un encuentro personal, no es un acercamiento que realizamos a través de nuestras ideas o imaginaciones, sino que es el encuentro con una presencia. Pero por eso es necesario un camino de purificación, no para limpiar nuestro corazón mezclado de pasiones y buenas intenciones, sino para recibir un corazón nuevo. Son palabras del Señor en el profeta Ezequiel. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Dónde está nuestra acción ahí? ¿Dónde está nuestro trabajo sobre nosotros mismos cuando queremos hacer un trabajo sobre nosotros? El trabajo es entregarse a Dios. Él es el que va a actuar, Él es el que va a hacer. Acá no hay ninguna palabra que dice ustedes tienen que hacer esto. Eso no quiere decir que no tenemos que hacer nada. Tenemos que hacer algo inmenso que vimos en el Apocalipsis, que es retirarnos al desierto y dejar que Dios actúe, que es muchísimo trabajo.
La sexta bienaventuranza se despliega en dos dimensiones. Por un lado, el corazón purificado ve a Dios. Por otro, viendo a Dios dentro de sí, el hombre descubre la profundidad de su propio corazón. De este modo, el hombre alcanza la plenitud de su ser. Es restablecida su semejanza con Dios, revelándose en él la imagen plena y perfecta de Dios. El Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. Bienaventurados los pacificadores, sí, ellos serán llamados hijos de Dios. En esta séptima bienaventuranza el Señor va más allá de la mansedumbre hacia sí mismo y hacia el prójimo. Propone que seamos trabajadores de la paz. Allí donde haya disensiones, guerras, separaciones violentas, peleas, etc. Por eso Jack nos dice: el pacificador no es cómodo ni tranquilo. Lucha largo tiempo para hacer morir en sí mismo el viejo hombre con su pretensión, su dispersión, su ignorancia, su pereza, su engaño, su irracionalidad y finalmente su locura. Esos son los 7 espíritus opuestos a los 7 espíritus del Espíritu Santo. Su paz es el fruto de una guerra no violenta. Paz se dice shalom en hebreo y viene del verbo shalom, que significa cumplir. Es una plenitud tanto para el cuerpo y el alma como para el espíritu, una plenitud personal y comunitaria. Por eso los pacificadores, los artesanos creadores de paz, se llaman hijos de Dios. Todos lo somos, mas muchos no lo saben. Lo sabrán por nuestro intermedio, si queremos ser pacificadores. Hacer la paz es reconciliar todo lo que está dividido, separado. Es la tarea de redención que Jesús vino a realizar en la humanidad. El Señor vino a cumplir el pacto, que es la misma raíz de la palabra paz, hecho con el pueblo elegido. Por eso la retribución, la gracia, es ser hijos de Dios, es decir, la restitución de nuestro estado antes de la caída y la pertenencia al reino de Dios, porque hijos de Dios son los que se asemejan a Él, en el cumplimiento de su misión reconciliadora. La bienaventuranza de los pacificadores es la consecuencia de los que tienen un corazón puro, sereno y claro. Es decir, esta bienaventuranza es consecuencia de la anterior. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero en la epístola a los Hebreos se nos exhorta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz de esta bienaventuranza es el fruto del amor de Dios, el ágape, cumpliéndose en el triple mandamiento: la paz con Dios, la paz con el prójimo y con nosotros mismos, en nuestro interior. Es el sentido de la admonición diaconal a los fieles en la liturgia cuando se dice hacer la paz. Esa es la paz. Al ser llamados hijos de Dios, los pacificadores se hacen hermanos del Señor y coherederos del reino, como lo dice San Pablo, no me acuerdo en qué epístola. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Sí, de ellos es el reino de los cielos. Esta es la octava bienaventuranza. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Tanto en esta bienaventuranza como en la primera se habla de que de ellos es el reino de los cielos en tiempo presente. Sí. Las demás bienaventuranzas es algo que, digamos, va a ocurrir más adelante, en futuro. A mí me llamó
atención eso, no sé si tenés una observación al respecto, ¿por qué por qué la primera y esta bienaventuranza, la octava, están en tiempo presente? La primera bienaventuranza es como el día 1. En ese día 1 de la primera bienaventuranza están todas las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan cuando nosotros celebramos, cuando nosotros hablamos del Génesis, que el Señor dice, y atardece y amanece día 1, no día primero? Ese día 1, el número 1 está en todos los números, es el único número que está en todos los números. Por lo tanto, el reino de los cielos es, pero es también para el resto de las bienaventuranzas. Y en la octava es donde de alguna manera se cumple ese reino de los cielos, porque el padecimiento de la persecución por la justicia es el Cristo mismo. En todas estas bienaventuranzas hay escondida la figura del Cristo, todos los actos del Cristo en estas bienaventuranzas. Por eso va a terminar diciendo cuál va a ser su final. No sé si eso te contesta en parte la pregunta. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Esta es la octava bienaventuranza y que tiene como promesa la misma que la primera. Sí, de ellos es el reino de los cielos. Formando así una inclusión, delimitando el texto que se va a abrir a una nueva unidad temática, que es las persecuciones, ¿no es cierto? Es decir, serían los resultados de lo que pasa con este cambio. Con esta bienaventuranza desdoblada en dos, el Señor nos previene no ya de nuestra resistencia, sino de la resistencia de este mundo. El acceso al reino del Padre es un combate contra el mundo y contra lo que nosotros tenemos del mundo, que es el tiempo y el espacio perteneciente al reino del príncipe de este mundo, como lo nombra Jesús al maligno. ¿Se acuerdan que hablamos claramente de lo que era el mundo, no? El mundo es mundos en cuanto se vive bajo las pasiones y desaparece como mundo y pasa a ser creación cuando no se realizan las... Es muy importante eso, porque no se trata de despreciar el mundo, ¿no es cierto? No, todo está mal, todo esto tiene un montón de cosas hermosas, pero el maligno, cuando en la tentación de Cristo le dice, te ofrezco todos los poderes de este mundo que pertenecen a él, ¿no? Que es este mundo. Estas palabras del Señor le van a dar una nueva significación a los acontecimientos negativos que vivamos en nuestro camino hacia el reino. No son injusticias, no son castigos cuando tenemos esas pruebas y persecuciones de un padre arbitrario e intransigente, como se nos enseñó muchísimo en Occidente. Son los materiales que nos permiten la construcción de la casa sobre la roca. Si nosotros tenemos que defendernos con la espada, tenemos que aprender a pelear con la espada para conocerlo. Es decir, es la preparación para construir la casa sobre la roca, que va a ser las últimas palabras de la bienaventuranza. No sobre las piedras que se pueden derrumbar, sobre una roca que es el Cristo. Son los materiales que nos permiten esa construcción. Nosotros vivimos las pruebas como castigos, no, prueba viene de probar, el Señor prueba, bueno, a ver qué resistencia tiene este muchacho, a ver hasta cuánto le puedo mandar, él lo sabe, ¿no? Pero ¿cómo vas a pelear? No se trata de un combate físico, se trata de un combate espiritual, pero es un combate en el cual tenemos que estar probados. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay entre una cosa y la otra? ¿Se dan cuenta cómo la justicia y la misericordia están juntas? Dios nos ayuda porque nosotros no vamos a tener la iniciativa de sufrir para prepararnos para las persecuciones. Nos vienen solas porque aparte, por las dudas, las pruebas que nos vienen también son el fruto de nuestra siembra. O sea que no son pruebas, digamos, que se llamaría el karma, ¿no es cierto?
Es el fruto de nuestra siembra también. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo adquirir la mansedumbre, la humildad, el perdón hacia los otros, sin el hostigamiento, las provocaciones que despiertan en nosotros los egos que debemos transformar? ¿Cómo adquirir la fuerza, la determinación para hacer arcas seguras que contengan sin prodigar las palabras de la vida? El Señor nos llama a participar de la obra de redención sin evitarnos el combate, sin defendernos abiertamente, sin defendernos abiertamente, para que, como le dice el Señor a Pablo en la 2 Corintios, que Pablo se pasa 1 hoja y media de la Biblia diciendo todas las pruebas que recibió. Me pasó esto, me colgaron, me hicieron esto, me pusieron lo otro, bla, bla, bla. El Señor le contesta, mi gracia te basta. Mi potencia se manifiesta perfecta en tu debilidad. La prueba es el trabajo profundo que tenemos que hacer para dejar que Dios actúe y manifieste su potencia. Por eso decía Abraham Heschel, decía, nosotros tenemos que ser un recuerdo de Dios. En nosotros, en nuestra acción, en nuestro actuar, es que la gente se acuerde de Dios en ese actuar. Y además el Señor ya nos lo anuncia en Juan 15, en sus últimas palabras. Si el mundo os odia, reconoced que primero me odió a mí. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo que es suyo, pero no sois del mundo, pues yo os elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo os odia. De la potencia del hambre y la sed de justicia de nuestra alma va a depender la capacidad de soportar las pruebas y las persecuciones a causa de nuestro ajuste a la voluntad del Padre de los cielos. La resistencia del mundo la vamos a experimentar, cómo se resiste el mundo, cómo se va a resistir a nuestro trabajo, lo vamos a experimentar a lo largo de todo el camino de nuestra conversión, que incluso puede venir de nuestros allegados. San Simeón el Nuevo Teólogo, un gran santo que es considerado teólogo junto con Juan y con San Gregorio Nacianceno, nos dice: viendo la tribulación que te llega de tus padres, hermanos y amigos por tu causa, ríete del demonio que les da tantas sugerencias para que hagan todo contra ti. Con temor y gran solicitud, retírate y reza insistente e intensamente a Dios para poder llegar pronto al puerto del Padre bueno, donde Él hará descansar tu alma cansada y oprimida, puesto que el océano de la vida ofrece muchas ocasiones de peligros y de ruina extrema. O sea que puede venir de nuestros familiares. Y en otro momento, un poco posterior, dice: cuando se te vea fuerte e indiferente frente a todos los placeres de la vida, entonces los demonios, incitando a tus parientes a la compasión, los harán llorar y lamentarse frente a ti por tu causa. Sabrás que esto es la verdad, que esto es verdad, cuando al quedar inflexible también frente a este asalto, los veas de improviso, encendidos de loco odio contra ti, detestarte como al enemigo y no querer verte. Es fuerte, ¿eh? Yo soy testigo de eso. Yo lo he vivido con mis familiares. No tanto odio, pero bueno. Novena bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan falsamente todo mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos,
Vuestro salario es grande en los cielos. Así persiguieron antes de vosotros a los profetas. A nuestra resistencia, el Señor nos da el lugar de profetas. La novena bienaventuranza tiene una composición distinta. Contrasta con la octava tanto por su estilo y su extensión, como por la alusión directa de Jesús a los discípulos usando la segunda persona del plural en lugar de la tercera persona utilizada hasta ahora. El Señor advierte aquí de manera más fuerte que empeñándonos en la realización firme del Espíritu y en el camino de las 7 bienaventuranzas anteriores, comienza para cada uno el combate con el maligno, que ya empezó. La presencia del justo para el mundo es algo revolucionario y molesto porque silencioso y humilde, amante y misericordioso, este se convierte en espejo de las pasiones de los demás, con su vida simplificada y honesta. Un justo no habla, no va a hablar de sí, no habla de sí, pero actúa, y cuando actúa nos confronta con nuestra manera de actuar. Y eso genera o conversión o ataque. Porque esa persona es el recordatorio. Si esa persona es el recordatorio de Dios, es el recordatorio de Dios que me mira las cosas que yo hago. ¿Me explico? Por eso nos advierte el libro de la sabiduría. Entonces el justo estará en pie con gran seguridad frente a los que lo oprimieron y menospreciaron sus fatigas. Temblarán con terrible espanto al verlo salvo contra toda esperanza. Se irán llenos de remordimientos y gimiéndole el colmo de su angustia. Este es aquel de quien nos burlábamos y al que teníamos como objeto de irrisión. Necios nosotros, que tuvimos su vida por locura y su fin por deshonra. Cómo fue contado entre los hijos de Dios y participa de la suerte de los santos. Nosotros perdimos el camino de la verdad, la luz, yo agrego, increada, de la justicia. No nos alumbró y el sol no se levantó para nosotros. Así como con nuestra redención, como punto de partida, la primera interrogación que Dios le hace al hombre, hombre, ¿dónde estás? Génesis 3:9. La recta más elevada de nuestro camino hacia la santidad comienza con nuestra respuesta afirmativa a una de las últimas preguntas que el Señor nos hará en este mundo. ¿Puedes beber de la copa que yo voy a beber? Termino con unas palabras muy fuertes y conmovedoras de San Ignacio Brianchaninov, un santo ruso del siglo XIX. Recibes la copa aparentemente de mano de los hombres. ¿Qué te importa que esos hombres procedan con justicia o por el contrario injustamente? Tu cometido es proceder con justicia, conforme al deber de un discípulo de Jesús. Tomar la copa con reconocimiento en Dios, con una fe viva y beberla valientemente hasta el final. Cuando recibas la copa de manos de los hombres, acuérdate de que esta es la copa no solo del inocente, sino también del santo. Yo me pregunto, ¿qué justicia podemos pedir nosotros ante las pruebas cuando Jesús, el santo y el inocente, en la cruz, clavado,
le dijo al Padre, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esa es la justicia divina. ¿Puedo hacer una pregunta? Es como Sí. que esta última parte que leíste no me quedó muy clara, porque es como que la copa dada por los hombres la consideras Perdón, la copa que no, te dan los hombres, no te entiendo, no te escucho. la copa que te dan los Ah, hombres, la consideras como que, que es también parte de la inocencia de Dios. Eso no. no lo entiendo mucho. Beber de la copa es sufrir persecuciones, ¿no es cierto? Hagámoslo corto, digamos, ¿no? Injusticias, sufrir injusticias, habladurías, mentiras, etc. Eso es beber de la copa. Ajá. Y por eso yo agregué lo último al final. Es decir, si el justo es inocente, nadie de nosotros es inocente. Nadie, salvo el Cristo. Y si el Cristo soportó, sin decir una palabra, las mentiras, los juicios, las terribles dolores corporales que sufrió y los perdonó, digamos, si el santo, el único santo inocente, fue capaz de perdonar, ¿quién de nosotros es capaz de juzgar? O de ser juzgado y aceptar esa copa, defendiéndose sin defenderse, aceptarlo. ¿Me explico? Sí. Es como que por ahí escuché que gracias por cometer una injusticia conmigo, porque tengo a alguien a quien perdonar. Sí, exactamente. Este es uno de los textos. Yo busqué un texto más suave, porque hay textos que son mucho más fuertes que esto. Porque, por ejemplo, hay santos que dicen, Señor, hazme vivir en estado de aflicción constante, por ejemplo. Y nosotros no podemos entender esas cosas. Pensamos que es un acto masoquista, depresivo, no sé, lo que sea. No estamos, es decir, no estamos a la altura de comprender eso momentáneamente. Ahora, el Señor nos muestra la meta, la dirección, el lugar. Eso no quiere decir que nosotros a partir de mañana tenemos que ser pacificadores, puros de corazón, ver a Dios, etc. Pero nos dice, ahí, por ahí tienen que ir. Y ese es el avance. No hay que sentirse apesadumbrado o lleno de ahora del peso de semejante, porque hay que hacer un cambio tremendo sobre nosotros mismos, porque aparte, Gandhi también lo enseñó, que hay que salir del mundo siendo capaz en el mundo. Gandhi mostró eso en el acto. Gandhi fue un muy buen abogado, un excelente líder político y social. O sea que fue muy capaz en el mundo y no pertenecía. Por eso lo mataron. Sí, claro, y ahí está la persecución. Exactamente, ahí está la persecución. Gracias. Enrique, Sí, no, estoy pensando justamente el que
soporta la injusticia, que sería, como lo estás explicando, más bien una virtud, ¿no? Sí. ¿Cómo concilia eso con transformar la injusticia? Alguien como Gandhi o Martin Luther King, digamos, ¿cómo concilias esto? Porque en ese momento la transforma. Es decir, Gandhi decía, si alguien me pega, se genera un mal. Si yo se lo devuelvo, duplicamos el mal. Claro. Si yo no se lo devuelvo, puedo despertar en él la conciencia de lo que está haciendo. Y en ese momento se puede transformar. No sé si me explico con el... Por eso Jesús va a decir, al que te dé una bofetada, dale la otra mejilla. Ajá. Que no hay que tomarlo literalmente, porque había un monje que decía, bueno, si al poner la otra mejilla te vuelven a pegar, entonces usa otra religión. Yo creo que el sentido Pero verdadero es responder bien con mal. Y Gandhi lo hizo. Pero recibió palazos y recibió, y bueno, es decir, ahí se corta el mal, porque no permito que el mal salga de mí, queda en el otro el mal. Claro. Y eso puede, no sé ahora, porque está muy loco el mundo, hay una psicopatía terrible, pero no importa. Pero, es decir, yo no fui cómplice del mal, yo no dupliqué el mal. Claro. Yo creo que, perdón, creo que es lo que dice San Pablo cuando dice vence al mal con el bien. Claro. Claro. Cuando dice, si no respondes a tu enemigo, brasas encendidas se juntarán sobre su cabeza, y esas brasas encendidas son el fuego del espíritu. Exactamente. Es decir, al no responder, algo se produce que puede hacer que el espíritu actúe aún en el malvado. Exacto. Es fácil en teoría, es difícil en la práctica. Claro. Porque cuando uno agrede, uno está esperando inmediatamente la devolución de la agresión. Ha decidido multiplicar la agresión. Si uno lo para, le quedan algunos chichones, un par de ojos morados le puede llegar a quedar, pero paró, ahí la paró. ¿Cuántas veces puede pegar a alguien que tenga un cierto grado de conciencia? Porque hay animales también, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros permanecemos en esa actitud. Ahora, no tenemos que empezar por ahí, ¿no es cierto? Podemos empezar por hacerse pobre por el espíritu, es decir, dejar algunas cosas, dejar algún espacio para que entren otras cosas y nos llenan todos nuestros deseos. Yo creo que el poner la otra mejilla significa devolver amor. Con el amor todo lo transforma, pero el amor incondicional, ¿no? Yo me contentaría con que la persona no devuelva el cachetazo, no devuelva el golpe, pero devolver amor es un trabajo mucho más elevado. Tienes razón. Alejandra, vos querías decir algo. Y yo estaba pensando y quería chequear si habían comprendido bien, y también un poco por experiencia, que cuando uno no devuelve, corta una dinámica de violencia en uno, ¿no? Totalmente. Un espacio con Dios para que otra cosa aparezca que uno no controla. O sea, creo que en esa decisión de no devolver, si se puede, no es una decisión, bueno, parte de nuestro libre albedrío. Lo que pasa ya es otra cosa, está realmente en manos de Dios al cortar ese mecanismo de repetición de la violencia. Absolutamente. Sí, totalmente. Y uno es responsable de haber frenado el mal a tiempo. Y eso, el mal que hubiese salido de cada uno a tiempo, que es lo que vos estás diciendo.
absolutamente. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ya vamos a ver. Muy liberador, ¿no? Como ¿Cómo? experiencia. Lo Sí, que ocurre es una enorme liberación. O sea, a mí sí, me ha pasado de cotejar qué hubiera pasado si yo tomaba otra decisión, y más de lo que pasa afuera es qué me hubiera pasado adentro, como una enorme carga. exactamente, Esta decisión de cortar la violencia lo que trae es una enorme liviandad. exactamente. Es decir, necesita primero de un esfuerzo enorme de no devolver paralelamente a lo recibido. Necesita un esfuerzo, porque uno tiene mecánicamente a actuar. De alguna manera, todos estos preceptos nos sacan de un actuar mecánico. Es decir, devolver bien por mal, mal por bien, todo eso. O sea, salir de la mecanicidad. Nosotros somos como computadoras. Nos apretan un botón y ¡pum!, reaccionamos. Y cada vez la juventud, yo la veo más mecánica a la juventud. De reacción en reacción, van. No pueden tener una acción que sea distinta de lo que se recibe. Es mucho más difícil. Enrique, Sí, señor. Enrique, Sí, ¿y cómo es, digamos, el tema, digamos, del Antiguo Testamento, el ojo por ojo, diente por diente, y Jesús dice, mas yo digo, no, sí. no devuelvas mal? O sea, ¿qué pasaba? ¿Dios en el Antiguo Testamento usaba otra pedagogía? Es lo mismo, es decir, es lo mismo que vos utilices la misma pedagogía con un nene de 4 años que con un adolescente de 18. Ajá. Es decir, te doy un ejemplo simple, ¿no es cierto? Espera que Clara No, levantó la no. mano y el Sí, hermano pero Gabriel para. también. Sí, también, el hermano Gabriel antes. El hermano Gabriel primero. Bueno, si quieren contestarle, yo... Habla, ¿estás? Ah, Ahí está. Hermana Clara puede hacerle preguntas, después pregunto. Bueno, Clara seguramente iba a hacer no, una... yo no, en realidad no era una pregunta, era un comentario a lo que dijo recién el padre Agustín. Yo creo que lo de ojo por ojo y diente por diente era ya una limitación, y lo es una limitación. Porque el problema es que un ojo significaban 10 vidas, o significan hoy. Es decir, que había una enorme desproporción en la respuesta. No sé si es claro lo que yo digo. Sí. A mí me sacan un ojo y yo mato a mi agresor. A mí me sacan una billetera y yo mato al ladrón. Y parece normal. Y no es normal. Claro. Ojo por ojo significa, si te sacan un ojo, bueno, saca un ojo nada más. No haga más que eso. La ley del talión, esta llamada ley del talión, era ya una manera de reducir la violencia. Sí. En el mundo antiguo y en el actual. No hay más que ver lo que pasa todos los días en la televisión. Ahora, exactamente, eso lo vamos a ver porque hay 5 preceptos que da el Señor a los cuales le va a dar una vuelta, digamos. Los preceptos, es decir, darles una vuelta no es eliminarlos, porque era clara después, antes de los preceptos. Yo no vine a cambiar un yod, que es la letra más chiquita hebrea de los preceptos. O sea, no es un cambio, Dios le da una vuelta a esos cambios, a una evolución, que no es, y también sucede cuando habla del adulterio, después lo vamos a ver eso, porque nosotros nos olvidamos de que el pueblo hebreo era un pueblo salvaje, era como las zarzas ardientes, dentro de las civilizaciones, eran de los más salvajes. Entonces Dios tiene que hacer una pedagogía. Lo mismo con... Y ahora no se quedaría con los Sí. cristianos. Tal cual. Sí, no estoy hablando mal de los hebreos, pero... y ahora los cristianos también son salvajes. Y aparte lo hacen en nombre de Dios, y en nombre de las iglesias, etcétera. Que eso es peor todavía. Por eso, lamentablemente, el hombre va a tener que vivir la experiencia, justamente,
que es la experiencia del fin de los tiempos, la experiencia de sus actos. Es decir, va a cosechar lo que sembró, con Dios en un estado de misericordia, no con Dios en un estado de juicio condenatorio. ¿Mm? Pero el estado de misericordia no indica, no hace que, no nos da una aspirina, nos hace ver lo que nos pasa, con la esperanza de la conversión. Hermano Gabriel, ¿querés decir algo? Yo quería hacer una acotación también, mientras hablaban sobre este tema. Recordaba el libro del pastor Richard Wurmbrand, no estoy seguro si se dice así el apellido, pastor rumano, no sé si luterano o anglicano, y cómo él fue encarcelado y torturado, ¿no?, en el régimen comunista. Y hay una parte que a mí me impresiona muchísimo, porque él fue torturado continuamente, con el fin de que él no orara más. Y cada vez que lo encontraban orando, lo torturaban. Yo creo que quedó con lesiones permanentes luego. Y al final ya hasta los mismos guardias estaban cansados de torturarlo después de mucho tiempo, pero él seguía orando. Y me viene a la mente esa escena en la que el guardia entra y le pregunta: ¿por qué seguís orando si te voy a volver a torturar? ¿Por qué seguís creyendo en Dios? ¿Por qué seguís orando? Y él le dice: porque estoy orando por vos. Y pasa algo tan profundo en este guardia que lo tortura, ¿no? Y bueno, digamos, como un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Negarse a uno mismo, poder vivir esa experiencia del reino en uno y transmitirla a aquel que me tortura. Qué tremendo. Sí, la verdad que sí. Pero perdón. Sí. No te escucho, Y te lo escucho. otro que yo quería decir era, con respecto a la pregunta de Jorge hace rato, y él dijo que las bienaventuranzas en relación al futuro, y por qué era en presente estas dos bienaventuranzas que preguntó Jorge. Pero creo que ya se entiende. Yo quizá entendí mal la pregunta, pero creo que sabemos, o por lo menos me parece a mí, las bienaventuranzas, y creo que es así, ¿no?, son una realidad del reino de Dios, pero que ya vivimos acá, que ya podemos vivir acá, y que podemos vivirlas plenamente. Obviamente, Totalmente. como decís vos, presbítero Enrique, negándonos, muriéndonos a nosotros mismos, pero es una realidad presente, ¿no es cierto? Exactamente. El mundo espiritual tiene un solo tiempo, que es el tiempo presente. En la plegaria, cuando estamos en el momento de la consagración de los dones, un poquito antes, que se llama el memorial, yo digo, haciendo el memorial de su pasión gloriosa, no me acuerdo qué, yo lo tengo que cantar porque de su ascensión a los cielos y de su futura, haciendo el memorial de su futura y gloriosa venida. O sea, hacemos memoria de su futura venida. Hay un solo tiempo. Monseñor Martín decía, en la vida espiritual hay dos tiempos, el presente y el ausente. Sí. Me gustó mucho esa palabra de Monseñor Martín. Sí, muy buena. Bueno, hay algunos que deben estar cansados, supongo, son las 10:10. Gracias. Veo algunas caras
cansadas, pero contentas, ¿no? Supongo, no sé. Pero veo que Sí. algunos están cansados y yo no dejo de estar cansado un poco también. Así que bueno, Ahora, terminamos. Sí, perdón. Enrique, Sí, ahora cuando Alejandra va a Francia puede visitar a Monseñor Martín. sí, Ah, totalmente. bueno. Sí. Le avisamos. ¿Cuándo vas a Francia? Bueno, muchas gracias, será un honor. Si Dios quiere y todo sigue así, en julio, en principios de julio. Ah, bueno. Bueno, le avisamos. Sí, sí, le avisamos. Y te damos la dirección. El monasterio está a unos 150 kilómetros más o menos de Marsella, ¿no? No, 1 hora y media 80. de tren. A 80, bueno, 1 hora y media de kilómetros. tren. Va a ser un placer. Lo Y voy a poner. de ahí hay que tomar un taxi, porque es en el medio del Bueno, campo. Pero bueno, Bueno, si la cosa se concreta, si puedo decir, te daremos todos los datos, ellos también, claro. para que te puedan venir a buscar a la estación, lo que fuera. Bueno, muchísimas gracias, qué alegría. Lo he pensado muchas veces, qué lindo sería verlos estando allá. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, es un lugar bellísimo, Y conocer el monasterio, que es muy hermoso. muy hermoso. Y orar con los hermanos. Gracias. Tiene muchísimas actividades, es hermoso realmente. Te puedo mandar fotos para que te vayas familiarizando. Bueno, Por- muchas gracias. No, por favor. Por ahí Alejandra se entusiasma y se queda en el monasterio, ¿viste? Bueno. Sería bárbaro porque nos ayudaría, le sacaría un poco de trabajo a nuestras dos traductoras, que son Estela y Clara. Bueno, De las, siempre que necesiten una traductora más o alguien no pueda, siempre me pueden llamar, yo, pero con todo gusto, de verdad. Ah, Bueno, te muy bien. agradezco, te Muchas agradecemos. gracias, Sí, ya me lo Alejandra. habías ofrecido, me acuerdo. Si alguien no puede o necesitan a alguien más, pero sí, por supuesto, me encantará. Muy Bueno, bien, gracias. bueno, entonces Mariné, ¿cómo estás? Recién veo tu cara, Mariné, me alegro. Ah, Hola, bien, bien. Hoy estuve sola con mis hijas, Sí. por eso estaba complicada con la cámara y no me pude conectar temprano, pero después la escucho, seguro, si queda grabada, No. después la escucho. sí, todos tienen el mailing de la página, ¿no? Está en nuestra página web, están las grabaciones. Sí, hay que esperar un poquito. Ah, no, Sí, hay que mira, esperar unos días. Espera, que lo mandé para él. Que Fernando, ese que está a la derecha, el último, que es el diácono de la iglesia, lo pasa a nuestra página. Aquí tienen la dirección de la página, si quieren, ahí en archivos audiovisuales o archivo audiovisual, acceden a todo lo que hay, entre los cuales están estas charlas. Por supuesto, la de hoy va a tardar unos días en estar, pero las dos primeras ya están, creo, por lo menos la primera seguro. Sí, Fernando, ¿qué querés decir? Parece que esta mano quiere decir que quiere decir algo. Sí, perdón que no visibilice, no Sí. tengo bien buena luz acá. Sí, me habías avisado que tenía dificultades. Y yo llegué, me demoré un poquito en entrar, pero bueno, en principio quería agradecerles la charla, Enrique Padre, por la charla en sí. Y bueno, nada, era solamente saludarlos, está por cerrar. Está por cerrar, quería simplemente saludar, nada más. Bueno, Y te agradecemos. Fernando, ya que estamos ahí, la charla, la última charla, ¿está ya en la página? Sí, ya la subí. Ahí está, a ver. Mariana María no pudo verla, la subí inmediatamente. O sea que Sí, hoy, ni bien la recibo y yo estoy con el tiempo y estoy acá, la subo. La tengo que editar, tengo que poner las dos placas de inicio y cierre y yo lo subo. Muy bien, gracias. Buenísimo. Bueno, felices vacaciones para el próximo jueves. No hay reunión y ya el otro van a recibir la invitación que vamos a hacer otras 3 clases. Clases no odio decir que son Encuentros, clases. son encuentros. Encuentros. El 9 de junio, entonces. 9 de junio. Muchas gracias por la atención.
Gracias a todos. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.